Aquí estamos presentando nuestro tercer capítulo en esta serie de encuentros en donde estamos tratando de develar los mecanismos, muchas veces con trampas, de la virtualidad. Gracias a Contexto Ñuble, a Hispanic Heritage Literature Organization, Mi Libro Hispano, a el Multiespacio Cultural El Huerto, todos quienes difunden esta serie de encuentros que estamos teniendo. En este capítulo vamos a tratar de avanzar sobre los mecanismos que tiene la virtualidad para atraparnos, para contenernos dentro de una misma plataforma. Vamos a recordar en el inicio de nuestro programa algo que les mencionaba en el capítulo anterior y que tiene que ver con Platón, con algo que 2400 años atrás Platón había identificado a través de la alegoría del mito de la caverna, en donde un grupo de gente, recordarán, estaba enlazada por los cuellos, no podían moverse, no podían mover sus miembros tampoco. Era como si siempre hubieran estado allí y su única vida hubiese sido mirando hacia una pantalla, hacia el frente. Es entonces cuando allí se nos presenta que la única verdad posible para esas personas eran esas sombras que veían proyectadas desde atrás de una pared a través de una serie de imágenes. Y lo que no completamos en el capítulo anterior, pero que seguramente si ustedes lo han revisado, han vuelto a leer el mito de la caverna, se habrán encontrado con que fuera de la caverna estaba el mundo real. Todo lo que estaba en la caverna era la apariencia dada por los sentidos, por lo sensible, lo que podía ser engañado según Platón. Y la verdad estaba fuera de la caverna. Pues entonces uno podría preguntarse, y esto lo explicó Platón, ¿qué pasaría si una persona de las que estaban atrapadas se soltara de pronto? Tendría en principio una gran conmoción porque descubriría cuestiones dentro de la caverna como el fuego que iluminaba, las imágenes que eran proyectadas, un mundo nuevo que poco a poco al ir saliendo se iría encontrando, a pesar del dolor de encontrarse con la verdad cegado por la luz del sol, poco a poco iría descubriendo la verdad a través de objetos reales, ya no de un caballo proyectado en una pared, sino en principio de la sombra del caballo, luego de la imagen del caballo reflejado en el agua y por último el caballo al cual podía llegar a acariciar, a tocar. Era el mundo de lo real, el mundo de la verdad. ¿Y qué pasaba con esa persona si volvía a la caverna y le trataba de inducir al resto que estaban en un error, de decirles, miren que afuera está la verdad, que hay otro mundo, un mundo exterior que contiene la verdad? Seguramente los que estaban allí atados, para quienes la única verdad era la proyectada en la pared, lo tomarían por loco, lo perseguirían y si pudieran lo matarían. Esto es lo que decíamos también en el capítulo anterior, pasó con todos aquellos que denunciaron a lo largo de mucho tiempo las mentiras, los engaños, todo lo que se trató de desenmascarar en cuanto a la cultura humana. Fueron perseguidos, fueron muertos, fueron separados, excluidos, expulsados, por supuesto. Pero la verdad finalmente se fue transformando con el paso del tiempo y así entonces nos encontramos con algunas cuestiones que la tecnología, la ciencia nos va aportando. Por ejemplo, si a nosotros nos preguntan cuáles son los colores primarios, seguramente muchos de nosotros diremos amarillo, azul, rojo, como aprendimos a lo mejor de niños en las escuelas. Es más, aún hoy en día usando y mezclando estos colores podemos obtener el resto, los secundarios, todo. Pero
Si sabemos, en cambio, que nuestros ojos tienen la posibilidad de captar únicamente las emisiones verdes, rojas y azules, nos daremos cuenta de por qué se toman estos colores en realidad como primarios en el mundo de la virtualidad. Por eso las pantallas tienen estos colores como primarios: el verde, el rojo y el azul. Y a partir no de una adición, sino de una sustracción, podemos conformar el resto de los colores. Estas verdades que van transformándose, así como sabíamos hace tiempo algunas cosas y hoy descubrimos que funcionan de otra forma, o comprendemos más profundamente de qué modo están llevándose a cabo determinados procesos que tienen que ver con la naturaleza, con la física, con la química, con la biología. Este camino para la verdad que está dado por la duda, dudar de lo que parece ser, es lo que nos puede llevar a encontrar también en la virtualidad un camino hacia la verdad. Dudar de aquello que se nos presenta, de aquello que aparenta. Y nos vamos a remontar al pensamiento de Maquiavelo. Recordarán, si ustedes escuchan aquella vieja, antigua frase de "el fin justifica los medios", todos diremos, y yo lo he hecho también, que es una frase escrita por Maquiavelo. Y aquí ya tenemos un indicador de que las cosas no siempre son como parecen, porque Maquiavelo, con esa forma de expresión, nunca escribió esa frase: "el fin justifica los medios". Seguramente alguien posteriormente encontró con mucha lucidez resumir en esa frase gran parte del pensamiento de Maquiavelo en El Príncipe. Pero Maquiavelo era un historiador que escribió para los Borgia ese libro, El Príncipe, en el cual es cierto que hablaba de los fines y de los medios, pero con otras expresiones, no taxativamente y sintéticamente con esa frase. Sí decía, en cambio, Maquiavelo, aconsejando al príncipe que el fin de su reinado, el fin de su gobierno, tenía que ser conservar el poder, defender el poder, ejercer el poder. El poder era el fin al cual tenía que propender el príncipe. La conservación, el obtener el poder, conservarlo y ejercerlo. Y para eso, decía Maquiavelo en El Príncipe, podía valerse de cualquier medio. Incluso sugería que había que actuar con engaños, es decir, con algo de hipocresía, diríamos hoy en día, con esto de hacer una cosa, pero que en realidad lo que intentamos hacer es otra. Por ejemplo, le sugería a Maquiavelo en este libro para los Borgia la posibilidad de defender ese poder, aún haciendo creer, haciendo una apariencia de que tenía intenciones y conductas muy distintas. Por ejemplo, aparentar solidaridad, religiosidad, bondad, todas las cosas que a la luz de los ojos de esos hombres, de ese pueblo, podrían parecer buenas, independientemente de que la finalidad del príncipe oculta, la verdad, la realidad, fuera la conservación del poder. Decía Maquiavelo que en realidad la gran cantidad, la mayoría de la gente, de las personas a las cuales gobernaba el príncipe, se fijaban más en lo que veían que en lo que tocaban. Solo unos pocos, escribiría Maquiavelo, tendrían la opción de la tangibilidad, de tocar las cosas y verificar con una presencia táctil lo que el príncipe estaba haciendo.
pero le sumaba un elemento adicional. Si eso que tocaban esos poquitos que tenían acceso era distinto a lo que el príncipe mostraba y de lo cual estaba convencido la mayoría porque era lo que veían, aún así estos pocos que podían tocar eso dirían lo contrario, dirían que lo cierto, lo verdadero era lo que se veía, para no contrariar a la multitud. Allí entonces tenemos la diferencia entre lo tangible y lo visual, que nos remite una vez más a la virtualidad, pero en una forma tremenda, porque lo virtual es justamente eso, se basa en la transmisión a través de pantallas. Esas pantallas que nos muestran, como ya dijimos, recortes de la realidad. Una porción, una imagen, muchas veces retocada, muchas veces con alguna secuencia que hace que nosotros pensemos algo distinto de lo que está sucediendo en realidad. Esos mecanismos del engaño que habíamos referido en el capítulo anterior. Y es así entonces como esa apariencia, esa diferencia entre la apariencia nos lleva a la virtualidad que se separa de la realidad. No es lo mismo lo que encontramos en un posteo en Facebook, en Instagram, un video en YouTube, que lo que tal vez esa persona está viviendo, está sufriendo o está disfrutando. Muchas veces lo que se publica son apariencias y a veces esas apariencias tienen un sentido. Cuando lo hacen las redes sociales tienen un mecanismo al cual nosotros accedemos desde siempre, en todo dispositivo. El mecanismo de los algoritmos, a eso me estoy refiriendo, mediante el cual una plataforma, una aplicación, un portal, lo que fuera que está interactuando con nosotros desde la virtualidad, puede llegar a saber más de nosotros que nosotros mismos. Así entonces nos preguntamos a veces por qué las señales que vienen de las plataformas televisivas como Netflix, Star Plus, Disney Plus, Amazon Prime, todas esas plataformas de series y de películas nos van a sugerir a nosotros determinadas películas o series. Y siempre van a estar en orden a lo que a nosotros nos gusta. De los cientos de miles de películas que tendrán, nos ofrecerán las que sean más afines a nuestra elección. ¿Cómo lo logran? Simplemente con los algoritmos, porque saben que si hemos visto una película que contiene determinado tipo de escenas, determinado tipo de género, determinado tipo de actores, saben qué pueden ofrecernos para que nosotros permanezcamos en esa plataforma. Lo mismo sucede con las redes sociales. Las redes sociales también se valen de los algoritmos. ¿Qué es un algoritmo? Aquí vamos a ver una imagen. Un algoritmo no es ni más ni menos que un inicio con una secuencia en la cual ingresan datos, en la cual ingresan algún tipo de elemento. Hay una secuencia de decisión en la cual veo si se cumple una condición o no se la cumple. Si se la cumple, se hace una cosa, y si no se la cumple, se hace otra. Pueden estar enlazados, en bucle, como podemos llamar hoy en día. Es decir, uno adentro del otro. Cuando se desata un proceso, puede haber otra condición preguntando, y otra, por sí, por no, por sí, por no. Y las velocidades que tiene hoy en día la electrónica nos permite que esta tecnología digital realice estas verificaciones de a miles por segundo. ¿Se imaginan ustedes entonces
la potencialidad que tendría que si yo miro una imagen y me detengo 3 segundos en ella, y en otra imagen me detuve 10 segundos y en otra 30, seguramente este algoritmo habrá detectado en qué imagen yo me detuve más tiempo. En esa imagen que me detuve más tiempo habrá tenido la capacidad de analizar si es una imagen, de qué se trata, si hay personas, qué tipo de personas, si son varones, si son mujeres, si se trata de un deporte, por ejemplo, qué deporte, si es el fútbol, qué equipo, qué situaciones, si se trata por allí a lo mejor de alguna escena con animales, ver qué animales, qué tipo de animales, qué tipo de cercanía con el animal. Todo esto lo puede preguntar miles de veces por segundo el algoritmo hasta construirse una imagen de qué es lo que a mí me atrajo de eso que me está mostrando. Lo mismo puede suceder con los textos. Yo leo un texto y el algoritmo también puede detectar qué palabras me han de alguna forma cautivado más. Es decir, ese texto tiene determinadas palabras y el algoritmo encuentra qué palabras se repiten en los textos que yo leo, cuáles son las dinámicas de mi comportamiento, aprende qué es lo que yo capto con más atención, en lo que me quedo más tiempo, y a partir de allí entonces es que me ofrece y me sigue ofreciendo. ¿Por qué? Porque el algoritmo de cualquier aplicación lo que trata es que yo me quede la mayor cantidad de tiempo en esa aplicación. Entonces, una vez que estoy en esa aplicación, quiere retenerme y para eso tiene que mostrarme cosas que a mí me interesen. Y lo hace a un ritmo vertiginoso. Si yo paso y paso, más cosas me muestra que me gustan. Por supuesto, esto que realizan las aplicaciones es porque mi tiempo vale para ellos. El tiempo que yo permanezco en una aplicación es el tiempo, por ejemplo, que los sponsors, los patrocinadores, quienes hacen publicidad en esas aplicaciones, tienen para mostrarme sus productos. Es decir, la forma de monetizar algo. Por eso las aplicaciones están tan interesadas en que permanezcamos mucho tiempo en esa aplicación. Es como si fuera un espacio en el cual nosotros tenemos que movernos, sea Facebook, Instagram, Twitter, lo que fuere, YouTube, TikTok, la aplicación que se les ocurra, los buscadores mismos. Así que entonces nos proponen una especie de fórmula como la física en donde espacio es velocidad por tiempo, y para permanecer más tiempo en ese espacio de la aplicación puede ser mayor la velocidad o puede ser mayor el tiempo. Esto lo podemos visualizar imaginando una pista de carreras de automóviles. En esta pista de carrera de automóviles, si nosotros recorremos a una determinada velocidad durante una cantidad de tiempo también determinada esta pista, reconoceremos esa pista, la conoceremos con una intensidad y una caracterización de una forma, en una instancia. Ahora, si lo hacemos aumentando la velocidad, daremos más vueltas en el mismo tiempo, podremos dar más vueltas a la pista en el mismo tiempo, reconociendo más cada sector, quedándonos en la pista con un sentido de pertenencia mayor. Y si pasamos más tiempo, más tendremos oportunidad de conocer ese circuito. Por eso, las redes sociales lo que hacen, y las aplicaciones y todo lo que trata de hacer cada uno de los elementos de la virtualidad, es que dediquemos nuestro tiempo a eso, a esa red social, a ese lugar, a ese espacio virtual, a ese territorio virtual. ¿Y por qué las dos variables? La velocidad, bueno, porque cuando no nos gusta algo, tiene que rápidamente cambiar a algo que nos guste.
y lograr que aumente el tiempo que pasamos. Nosotros hemos tenido la posibilidad de conocer algunos estudios, algunas encuestas, en donde se ha determinado que el hombre medio, la persona media, hay un promedio en el cual si una página de internet no se carga en 3 segundos, ya uno trata de ir a otra página. 3 segundos estamos hablando simplemente. Nuestra capacidad para la atención se ha multiplicado en cuanto a velocidad. Necesitamos las cosas mucho más rápidas. Y por eso la virtualidad lo logra. Y por eso la diferencia entre lo tangible y lo intangible. Porque todo, si nosotros pensamos desde el punto de vista económico, también nos vamos a encontrar con esto. Hemos pasado desde el siglo XV del comercio de aquellos entonces donde todo era muy lento, había que transportar físicamente los bienes, a hoy en día en donde el dinero ya ni siquiera es tangible sino que es electrónico. Es tremenda la velocidad con la cual se hacen las transferencias hoy por hoy a través de un dispositivo celular. Ese dispositivo que también está ligado a este algoritmo que nosotros decíamos, porque está esperando que nosotros toquemos algo en la pantalla y si tocamos, hace algo, si tocamos en otro lugar, hace otra cosa, pero siempre está tratando de mantenernos pegados a ese dispositivo, por una aplicación, por lo que fuere. Nosotros y la virtualidad tenemos esa relación en la cual buscamos cada vez una rapidez mayor de respuesta y la aplicación, la virtualidad, busca cada vez más tiempo de permanencia nuestro en ese territorio. Esto que ya el pensador danés Kierkegaard lo mencionaba en su escrito La época presente, cuando hablaba de que los procesos eran más importantes que los contenidos, es decir, un proceso determinado de cómo se lleva adelante algo era o había devenido en ser más importante que ese algo. Y también nos advertía Kierkegaard en que estábamos cayendo en lo que él llamaba la charlatanería, es decir, quitarnos esa posibilidad de hablar y de escuchar, de tomarnos ese tiempo para escuchar lo que dice la otra persona. Y nos estábamos adentrando en un mundo en el cual todos hablábamos prácticamente a la vez sin escucharnos, cada uno hablando de cualquier tema. Lo importante era decir algo, participar con algo. Entonces no había tiempo para la reflexión. Esa inmediatez que hoy vemos también en las redes sociales, en donde se abrevia todo, en donde se simplifica a lo mejor con algunos emojis, en donde todo es más rápido. Y si nos preguntamos qué contenido, ustedes postean algo en Facebook y yo les pido que entre los comentarios se fijen a ver cuántos aportan algo para seguir esa discusión de ideas que ustedes promueven. La mayoría serán corazones, aplausos, manos en alto, en fin, lo que la inmediatez requiera. Así entonces, este mecanismo, estos algoritmos que nos mantienen de alguna forma dentro de esa red. En el próximo capítulo vamos a ver cómo funciona en base a nuestro cerebro y por qué los algoritmos nos mantienen, de qué forma hacen o logran que nuestra conducta sea la de mantenernos allí. Hay algo que sucede en nuestro cerebro. Lo vamos a ver en el próximo capítulo, lo mismo que vamos a ver también en el próximo capítulo, por qué una de las emociones como la ira, es decir, el enojo, puede hacer que estemos más tiempo presentes en una red. Por eso tal vez las redes sociales también fogonean un poco esto de los adversarios, los opuestos. Y vamos a develarlo entonces en el próximo capítulo. Pero
todavía tenemos algo más sobre lo que reflexionar en este. Porque si nosotros hablamos de la virtualidad y estamos hablando de un algoritmo, es casi un diálogo entre la virtualidad y nosotros. Y esto nos remite al pensamiento de Hegel, que se centró básicamente en las relaciones humanas. Y entonces Hegel propone que las relaciones humanas desde un comienzo siempre están de alguna vez signadas por una característica de siervo y señor, de amo y esclavo podríamos decir, pero él lo denomina siervo y señor. Entonces, en donde el señor es el que le ordena al siervo que le traiga cosas, el señor se queda en su lugar, el señor es el que de alguna forma domina a ese siervo, y ese siervo entonces comienza a trabajar, a hacer cosas para ese señor. Entonces ese siervo o esclavo comienza en alguna medida a producir para ese señor. Por ejemplo, vamos a suponer que el señor le dice que quiere alimentarse, entonces el siervo le va trayendo al principio verduras, luego a lo mejor el siervo dice, bueno, voy a llevarle carne, pero claro, la carne tiene que ser cocida, entonces el siervo tiene que aprender a cocinar para su señor y aprende cómo se cocina la carne. Y después, ante el beneplácito de su señor, porque le había llevado carne y le gustó, supongamos en este mismo relato que el siervo entonces dice, bueno, pero le voy a solucionar un poco más las cosas. Vamos a hacer que esta carne esté condimentada. Y la condimenta. Y después dice, le voy a solucionar más, se la voy a traer ya cortada para que no tenga necesidad de cortarla. Entonces aprende a picar carne, por ejemplo. Y luego pensará, bueno, pero le voy a traer también a mi señor ya envuelto en pan esa carne para que no tenga que usar ni siquiera utensilios. Y a lo mejor así podemos imaginar una suerte de empanada en la cual ese siervo le trae a ese amo, a ese señor, y el señor está contento. Pero detengámonos aquí, porque lo que plantea Hegel es que ese siervo en realidad lo que ha hecho es tener acceso a la cultura, porque es el que ha aprendido a cómo se maneja la naturaleza, a manejarla, ha aprendido todo lo referente a una serie de producciones a las cuales no ha tenido acceso el Señor. Entonces, ¿quién depende de quién? ¿El siervo del Señor o el Señor está dependiendo del siervo para las cosas? Esta increíble reciprocidad en las relaciones humanas que nos plantea Hegel, yo la traslado a esto que estamos viendo en el capítulo de hoy. Es decir, cómo los algoritmos hacen que la aplicación nos conozca de tal manera que nos brinde cosas, nos siga brindando cosas resueltas. Todo lo hace por nosotros y nosotros estamos contentos cuanto más la virtualidad hace por nosotros. ¿Quién es el siervo y quién es el Señor? ¿Quién es el que sabe cómo se hacen las cosas y quién aquel que está sentado recibiendo todo producido? Es para pensarlo, porque si nosotros nos dedicamos unos minutos a reflexionar sobre esto, nos vamos a dar cuenta de que en realidad quien es más libre es el siervo, porque sabe cómo hacer las cosas, puede manejarse en libertad, aun cuando sea esclavo de su amo. El amo, en cambio, se torna esclavo de ese siervo porque depende de él para el suministro de todo lo que necesita. ¿Nos estaremos convirtiendo en alguna medida
en siervos de aquello de lo que creemos ser señores? Es decir, la tecnología en alguna forma, en alguna medida, nos está provocando esto, que dependamos tanto y que hagamos tanto caso a las apariencias y que nos dejemos entrampar por los mecanismos de los algoritmos. Los algoritmos siempre van a haber, siempre van a existir, siempre van a estar. Pero está en nosotros el saber esto, cómo funcionan, para tomar nosotros, al menos intentar tomar el control. Y quiero cerrar este capítulo de hoy, como siempre lo estoy haciendo, con alguna historia. Esta vez voy a tomar una historia narrada por William Shakespeare sobre Timón de Atenas, que un poco nos revela cómo se puede pasar de ser siervo o amo a esclavo y qué cosas intervienen en medio. Hablábamos de la monetización de las aplicaciones, del dinero, que mueve mucho de esto. Y vamos a ver cómo en esta obra que nos propone Shakespeare, Timón de Atenas, hay un hombre, Timón, que es rico, que es próspero y que es bondadoso y que entrega, comparte, regala lo que tiene, y a muchos de los habitantes les servía como garantía, como aval. Firmaba documentos, sí, yo le avalo, para que otra persona pudiera ejercer económicamente lo que necesitara. Ahora bien, de tanto dar y dar y dar, Timón cae en bancarrota, se queda sin nada. Y es entonces cuando aquellos a los cuales le había favorecido vienen con los pagarés, con los documentos, a querer cobrarle, porque se corre la voz de que estaba cayendo en bancarrota. Y entonces es cuando Timón es de alguna forma expulsado de ese sitio en el cual estaba. Se va lejos. Y él tenía enterrado en algún lugar algunas monedas, algún pequeño tesoro que le quedaba, unas pequeñas reservas. Y es allí donde levanta la moneda y va a preguntarse, va a decirle al dinero, que es la divinidad visible, la prostituta universal, esa doble cara de la moneda, de la riqueza, de ser divinidad visible y prostituta universal. Esto lo tomaría Marx más adelante, haciendo referencia a Shakespeare. ¿Por qué trata de divinidad visible al dinero? Porque cuando nosotros tenemos algo en mente como un deseo en forma de deseo, es simplemente eso. Deseamos algo, deseamos a lo mejor hacer un viaje. Ahora, si está el dinero de por medio, eso que era un pensamiento se concreta, se hace real. Entonces es como una parodia de una actividad creativa, de lo que se piensa a lo que se tiene, a lo que se hace, a la realidad. Por eso llama Shakespeare en labios de Timón de Atenas al dinero como divinidad visible. Y habrán luego algunos que se acercarán y verán que está con algunas monedas y pensarán que en realidad él está aparentando no tener nada, pero que en realidad tiene. Bueno, si quieren pueden leer la obra de Shakespeare. A mí lo que me interesa es mostrar cómo este personaje, Timón de Atenas, pasó de tenerlo todo a no tener nada, pero a darse cuenta que lo que él tenía, es decir, el dinero, era lo que constituía un motor para la mayoría de las acciones de quienes lo rodeaban. Así entonces, esos deseos que se pueden concretar con el dinero es
a lo que muchas veces apuntan las aplicaciones y las redes sociales. Generarnos deseos. Como decía Freud, cuando un deseo se alcanza, se genera luego, se entra en un estadio de tedio, en un estado de tedio, de aburrimiento, que hace que busquemos otro deseo y otro cumplimiento, y nuevamente el aburrimiento y nuevamente el deseo. Y allí está, entonces, la intencionalidad de muchas publicidades que aparecen en las redes, de hacernos desear cosas que tiene otro, cosas que nosotros no tenemos y que tal vez porque las tiene otro queremos tenerlas. Pero esto es tema de nuestro próximo capítulo. Los espero.